creo que vivir en el pasado no es lo ideal. Aprender del pasado es diferente a vivir en el pasado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs. Yo soy Juan Suárez y en este podcast buscamos darte herramientas para que puedas ser el CEO de tu vida. En este episodio hablamos con Julio Ordaz, el director general de AstraZeneca México. Julio se ha caracterizado por planificar, ejecutar y relacionarse muy bien con su entorno. Para mí, esto es lo que lo ha llevado a tener una carrera brillante y siempre destacar. Recientemente fue reconocido como uno de los mejores CEOs de México por Great Place to Work. Y en este episodio buscamos entender cuáles son esos modelos mentales que cada uno de nosotros debe tener para lograr lo que se propone. Julio, muchísimas gracias por estar acá en Lecciones de CEOs Podcast. De nuevo, un gran honor tenerte aquí, que nos saques un espacio de tu agenda tan apretada y de nuevo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Juanito, por la invitación. Un placer estar aquí, un honor también estar contigo el día de hoy. Gracias de nuevo por estar acá. Antes de arrancar con las preguntas, quisiera que te presentaras, quién eres tú, qué haces. Sí, cuéntanos quién eres tú para entrar en un contexto. Soy Julio Ordaz, mexicano, tengo 38 años, soy administrador de profesión, tengo una maestría en mercadotecnia y bueno, al día de hoy soy el director general de AstraZeneca para México, una posición en la cual he aprendido muchísimo, me he divertido muchísimo en el buen sentido, pero lo más importante, he podido realizarme como persona y como profesional a través de esta posición. Total, creo que como tú dices, naturalmente desde tu posición, ahora mismo has impactado, yo diría, no miles, sino millones de vidas, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. Pero quisiera devolverme, para ya ahora sí entrar en contexto más adelante, volvemos aquí al presente. Quisiera irme al pasado un poquitico, cuando pues tu sueño era ser caricaturista. Naturalmente pues sigues como explorando este hobby. Quisiera preguntarte en qué momentos del día o de la semana o de tu vida pintas, si es que aún pintas, cuando haces esto, cuando tienes presión o por qué sigues haciendo esto. Sigo haciendo esto porque me regresa justo a ese momento. Algo que me gustaba mucho hacer cuando era chico, desde muy chico, era dibujar, pintar. Eh, Era bueno, ¿no? Entre comillas. Pero era algo que disfrutaba hacer y me gustaba mucho hacer. Al día de hoy lo trato de seguir haciendo. Lo hago en momentos en los que quiero reconectar con algunas cosas, pero también cuando quiero acordarme de esos momentos, ¿no? Me gusta dibujar, me gusta pintar, ¿no? También, y bueno, ya no lo hago tan frecuentemente, pero cada vez que lo busco hacer un espacio que realmente lo pueda disfrutar. El regalo del año pasado de Navidad de mi hermano y mi cuñada fue un kit de pinturas que no he estrenado, ¿no? Y necesito hacerlo en las siguientes semanas, pero sí, es cuando quiero reconectar y, bueno, acordarme de buenos tiempos. ¿Qué dibujo? Posiblemente pues, lo que se me ocurra en ese momento, ¿no? Hay veces que tengo estos cuadernos donde ya está algo fijo y de ahí es dibujar eso o crear algo completamente de fuera, pero sí es algo que disfruto. Total, y como tú dices, naturalmente estos espacios te permiten como volver al trabajo un poquito más creativo, con nuevas perspectivas. ¿Crees o tienes algo que le hayas aprendido al dibujo que hayas aplicado a tu vida personal o a tu vida profesional? Mira, una parte muy importante, todo es perspectiva, ¿no? Creo que es un punto clave. Depende de dónde estés, con qué luz o con qué color, ¿no? Con qué combinación o con qué técnica estás viendo la situación, va a ser completamente diferente, ¿no? Y no solo por eso, sino también quien está enfrente de la situación lo va a interpretar de una forma pues, cada quien única, ¿no? Entonces eso me ha permitido tratar de ver diferentes caras en los problemas, en las situaciones a las que me enfrento. Eso es una que usa muy común dentro de la parte profesional y laboral, pero también una parte de esta parte creativa a mí me ayuda a estructurar muchas cosas, ¿no? Entonces, si vieran, ya no uso papel, ¿no? Antes utilizaba un cuaderno de papel y pues, dibujaba todo lo que quieran, rayaba, pero me ayuda a estructurar mucho las cosas de cómo las voy a plantear
cómo las voy a solucionar o también cómo las quiero comunicar, ¿no? Eso, una de las cosas que me fascina hacer es slides también, eh, porque disfruto esta parte creativa de que cómo voy a unir la historia a través de una imagen que pueda transmitir el mensaje que quiero dejar a la audiencia. Entonces, sí, completamente ha sido una parte clave en lo que soy ahora, en tanto profesionalmente como personalmente. Y creo que eso es bien importante porque, y más, o bueno, ¿no? En cualquier situación de nuestra vida la comunicación es clave, ¿no? Normalmente a veces pecamos porque no sabemos cómo comunicar bien nuestra idea o no sabemos algo que nos está bloqueando, no sabemos para qué lo vamos a aplicar, que fue algo que te pasó con tu carrera, con las matemáticas. ¿En qué otro aspecto de la vida te ha pasado que cuando encuentras para qué sirve, todo cambia y empiezas a aplicarlo de una mejor manera en tu vida? Y, o sea, decías ahorita parte matemáticas y las finanzas, ¿no? Fueron mi coco durante mucho tiempo, pero hasta que no vi una interpretación y un uso, creo. O sea, de la interpretación a un uso no es un siguiente paso. Y del uso a poder darle una interpretación diferente fue lo que me ayudó a cambiar de, ok, a ver, es no solo hacer una suma, una resta, una división, ¿no? Sino hay un porqué, ¿no? Tiene un significado más allá del número tal cual o de la función o ecuación que vas a resolver. Entonces, estas dos cosas me costaban mucho trabajo, ¿no? Pero cuando les encontré este gusto, ahora es a lo que me encanta, ¿no? Otro tema es la estadística, ¿no? Para toda la parte de marketing, ¿no? Pues, todas las bases de investigación de mercados está basado en estadística. Y para eso tienes que saber hacer correlaciones, ¿no? Y coeficientes, pero pues no vas a entender cómo vale ese número si no entiendes cuál es la función y cuál es el concepto detrás. Un ejemplo, y se me ha quedado clavado, ¿no? En la cabeza, está el análisis conjoint, ¿no? Y posiblemente sea un marquetero o un estadístico que nos está escuchando. Este análisis es para conocer preferencias, pero son preguntas, respuestas, estadística pura, ¿no? Y a través de eso puedes encontrar qué es lo que mejor prefiere tus clientes de los atributos de un producto, ¿no? Entonces, creo que eso es un ejemplo tangible del cómo le puede dar una interpretación completamente diferente y llevar ese número a un plan, a crear un producto, a definir un precio, ¿no? Creo que sea un ejemplo bueno. No, total, y creo que eso nos pasa mucho, bien sea en la escuela, en el colegio o en la universidad, en el sentido de que no entendemos por qué esa función nos puede ayudar en un futuro. Y creo que nos pasa mucho con la matemática corporativa, cuando uno va, yo estudio administración y claro, nos ponían a estudiar el flujo de caja, los estados de resultados, el balance general de una empresa. Yo por lo menos me estresaba muchísimo porque no le entendía, o sea, quería pasar, simplemente tener buena nota, pero ahora que estoy del otro lado, cuando uno quiere invertir en la bolsa, es como, ya le entiendo el sentido, entiendo ¿Qué? ¿Qué? por qué funciona y cómo analizo una empresa, ¿no? Total, total, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O sea, para evaluar una empresa, ¿no? O sea, cuando lleva finanzas, la WAC, ¿no? Y esta fórmula enorme de, bueno, ¿para qué tienes que entender lo que está detrás de esa fórmula? Justo lo que acabas de decir, ¿no? Y hay una razón del por qué y esa información es valor relevante para medir, ¿no? Realmente lo que está detrás de una empresa. Creo que sí, es interpretación, ¿no? Cuando logras abstraer eso y trasladarlo a un beneficio, a un valor, a un uso, ahí es donde cambia completamente. Total, total. Creo que eso es bien importante, empezar a entender el para qué, ¿no? Para qué hacemos las cosas. Y ahora sí quisiera meterme un poquito más de lleno a tu carrera profesional, y es que te metiste en la industria o te enamoraste de la industria farmacéutica por las dinámicas de compartir con todo un ecosistema, con personas, y naturalmente pues has tenido, yo digo que tres grandes etapas. La primera en AstraZeneca, como esas primeras etapas de junior, luego te fuiste a Sanofi, luego volviste. Naturalmente estuviste en toda la parte, lo acabas de explicar, de marketing, de ventas. ¿Qué aprendiste de ventas, de marketing, para llegar a donde estás el día de hoy? Porque escuché un podcast de Osotrava
con Carla Berman, que ella dice, si uno quiere llegar a ser un CEO o tener una posición directiva, hay que pasar por ventas. ¿Cómo esta experiencia de ventas te ayudó a estar donde estás hoy? Total, primero creo que definí muy bien el camino hacia donde llegar, ¿no? Una cosa que siempre digo es, tienes que tener un plan. Si quieres llegar a esa posición, perfecto, que échate para atrás, ¿qué necesitas hacer para poder llegar a esa posición? ¿Qué competencias, qué otros aprendizajes, qué nivel de conocimiento necesitas? Eso es clave, poderlo definir, ¿no? Esta parte de ventas para traerlo hacia el día de hoy es clave, ¿no? Concuerdo, si no entiendes cuál es el momento clave del uso de tus productos y cómo se genera ese momento clave a través, evidentemente, de ventas, estás perdido, ¿no? Porque no vas a entender realmente cuál es la dinámica. Muchos de ustedes conocerán a los representantes médicos o a los visitadores médicos, que son los que están en los consultorios compartiendo la información con los médicos. A mí me tocó ser uno de ellos hace mucho tiempo en una primera etapa. Los primeros meses fue algo que odié, ¿no? Así de qué estoy haciendo. Pero después pasé esta curva, ¿no? De transición y fue una de las etapas en las que aprendí pues realmente cómo se mueve esta industria, el contacto con el médico con los pacientes, cómo se mueve el entorno comercial, ¿no? En términos de las instituciones de salud, las cadenas de farmacia, los distribuidores y todos los entes que están dentro del ecosistema de salud, ¿no? Entonces, esa parte fue clave. Dentro de esta industria es de las pocas industrias en las cuales puedes estar enfrente de tu cliente face to face de una forma continua, ¿no? Y alguien me decía, es que eso no pasa en consumo, eso es a través de la tele o a través de algún otro canal o ahora de redes sociales. Al día de hoy puedes tener una conexión y crear una relación a mayor profundidad, ¿no? Entonces, de ahí entendí realmente el cómo crear estas relaciones para poder avanzar y construir, evidentemente, el camino donde estoy. Una parte muy importante también de mi carrera me tocó liderar equipos de ventas de todo el país. Me tocaba viajar a diferentes zonas y diferentes regiones. Fue una de las etapas que más disfruté. Conocí muchos lugares también para comer, pero lo más importante, la diferencia que existe, a pesar de ser el mismo país, las diferencias geográficas, cómo nos da un diferente contexto para poder solucionar problemas. Entonces, la gente del norte de México pues, es muy diferente a la gente del sur, a la gente de la Ciudad de México, a Guadalajara, a Tijuana, a Monterrey, y encontrar esas particularidades y entenderlas y utilizarlas a tu favor en beneficio, evidentemente, del negocio ha sido una parte clave. Para mí, creo que el poder liderar equipos ha sido una de las satisfacciones más grandes. El ver, el definir qué quieres hacer con tu equipo en términos de competencias, incrementarlas, darles esas herramientas, verlos ejecutarlas y ver el resultado de eso es algo que no tiene precio, ¿no? Es porque realmente estás impactando a alguien. Estás viendo tangible el resultado de lo que tú estás haciendo y en esa posición es una en las que más cercano he podido ver ese cambio. Y bueno, a mí que me encanta estar con gente, ¿no? Y conocer gente, pues bueno, todavía mejor, en el que pude conocer mucha gente externa, pero también a mucha gente dentro de la organización. Total, y creo que como lo decías al principio, entender, y ahora, y creo que en tus palabras, ahora entiendo eso que te decía al principio de si quieres llegar a una posición directiva, sí o sí tienes que pasar por ventas, porque naturalmente ya entiendes cómo se mueve o cómo se relaciona la empresa con todo un ecosistema, ¿no? Tanto con proveedores como con clientes, con la misma competencia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es clave, porque ahí es el momento de la transacción per se, eh, evidentemente con tu cliente, y de ahí cómo puedes crear mayor valor, ¿no? O sea, no solo quedarte en ese momento de, bueno, intercambio, sino que puedes crecer a mayor medida, ¿no? Total, creo que eso es bien importante y quisiera seguir haciendo doble clic ahí y es, naturalmente, pues trabajaste en departamentos de marketing, los guiaste, como nos acabas de decir, viajaste por diferentes partes del país, incluso pues te mudaste también a China en un tiempo y durante todo ese tiempo, ¿cuál fue el producto más difícil de comercializar y cómo le diste la vuelta? ¿Sabes? ¿Cómo pudiste cambiar todo esto? Esa es buena pregunta, que echarme para atrás. Híjole, me ha tocado dos momentos clave. Voy a platicar el más reciente posiblemente. Estamos hablando de 2018, más o menos aproximadamente. Justo iba regresando de China, ¿no? 2019. Y pues me tocó
recibir primero un producto que no estaba en la mejor forma, ya se había lanzado, ya llevaba cierto tiempo en el mercado, pero que terminas debiendo, ¿no? O sea, en el estado de resultado terminas debiendo por todos lados. Son un entorno muy complejo. Dos, un equipo atorado, ¿no? Un equipo desmotivado, un equipo con una mentalidad de no se puede, no hemos avanzado, ¿no? Y una desmotivación muy, muy, muy fuerte. Eh, y tercero, posiblemente una desconfianza de todos los equipos alrededor, ¿no? Todos los enabling functions que nosotros les llamamos. Entonces era un peor escenario. Yo me acuerdo que le dije a la persona que me movió a esa posición de, bueno, no sé qué voy a hacer, dame tiempo, pero necesito que confíes en mí y no va a ser una persona que va a salir por la puerta, como ha sucedido con las personas que han liderado esta organización. Y bueno, fue de un día para otro, fue de tarde, lunes, o sea, siguiente mañana, 8 de la mañana empiezas. Y lo primero que empecé fue por el equipo, ¿no? O sea, reuní a la gente con la que iba a trabajar y literal fue de, bueno, ¿cómo están? Platíquenme, ¿no? Y bueno, de ahí, en lugar de una sesión por 1 hora, fueron 8 horas, vi a cada uno en el individual también para entender, evidentemente entender el mercado, era un producto nuevo para mí completamente, entonces aprender desde el punto de vista científico, médico, ¿no? La dinámica, entender la data del mercado. Y bueno, llegar a un diagnóstico me tardó alrededor de 2 meses aproximadamente, en el que tuve que bajar, ¿no? Reunir a los equipos de ventas, pues agarrar todo lo más rápido posible y pude dar un diagnóstico puntual. Una de las cosas que funcionó muy bien fue simplificar la estrategia, ¿no? O sea, ser súper claro en realmente cuál es el valor que otorgaba la marca, ¿no? Desde el punto de vista de diferenciación, que nos generara esta ventaja competitiva real en el mercado, ¿no? Eso fue clave, ¿no? Porque queríamos, con tanta información, pues queríamos decir todo, queríamos ser todo, queríamos satisfacer todo, cuando no, había que echarnos para atrás y poder definir muy bien qué queríamos ser como marca y cuál era la estrategia y la visión de la marca, ¿no? Eso estuvo muy claro. Dos, el equipo, ¿no? Redefinir cómo íbamos a trabajar, ¿no? Y en todos los niveles de la organización que estaba manejando, con mis reportes directos, con los reportes de ventas, con todos los representantes médicos. Y una parte muy importante para mí es ejecución. Normalmente la ejecución siempre va para la gente que está medido por un número, ¿no? Pero es ejecución 360, ¿no? Toda la gente tiene que hacer lo que nos corresponde para asegurar que el resultado que tenemos planteado pueda suceder. Equipos multifuncionales, entender esto ha sido algo crítico, fue algo crítico para poder llegar al resultado. Y uno tercero fue apostar y arriesgar por cosas que para muchos en ese momento, y a la gente si ahorita los conocieran, te diría, yo en ese momento en el que Julio se paró y presentó la estrategia, yo no lo creí, ¿no? Y el día de hoy es de, yo no te creí, pero el día de hoy estamos justo donde dijiste que íbamos a estar hace años, ¿no? Y me dicen, ¿cómo lo hiciste? Y dije, pues es que fue apostar por algo que era claro en términos de oportunidad de negocio. Implicaba tomar decisiones arriesgadas, implicaba tomar decisiones agresivas, pero que sabía que podían rendir fruto, ¿no? Y dentro de eso implicaba mucho innovar en términos de cómo nos acercábamos a los médicos, cómo cambiamos la dinámica, cómo cambiamos el speech. Y una parte importante siempre ha sido ver el entorno de salud, ¿no? Pues no es solo el médico, el paciente, ¿no? Es el médico, el paciente, la enfermera, las instituciones, las farmacias, ¿no? Y si vamos sumando, hay muchísima gente alrededor, ¿no? Y que no podríamos pensar que nosotros solo como industria farmacéutica jugamos en este entorno, ¿no? O sea, y yo como compañía, pues peor, ¿no? Es ver una foto mucho más amplia, más completa de la solución. Al día de hoy, esto es una de las satisfacciones más grandes que he tenido desde la perspectiva estratégica de resultado, pero de equipo también, ¿no? O sea, sé que todo el resultado que salió es por la gente que confió en la estrategia que definimos, que ejecutamos de forma correcta, y está el resultado al día de hoy allá afuera. Total, creo que eso es bien importante y quisiera seguir ahondando, pero ya no, o sea, de pronto esto tiene la parte personal y profesional y es, dices, claro, el viernes te avisaron a las 5 de la tarde, a las 8 el lunes preséntate, no tienes, entre comillas, ni idea de, pues, de este producto. Y esto pasa muy seguido cuando a uno lo ascienden, ¿no? O le dan otro cargo. Uno qué se debería decir o qué te dijiste tú, no solo en solo en este cargo, sino cuando asumiste la posición de director general,
¿qué te decías? ¿Cuál era ese diálogo interno que tenías? Yo creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? Y hay momentos en los que cuando tienes esta presión, cuando estás en un momento a lo mejor en el que los resultados no se están dando, no vas en el ritmo que esperabas, pues llega este cuestionamiento interno, ¿no? Un síndrome del impostor al tope, ¿no? Así enorme de, entonces sí soy yo, entonces sí tomé las decisiones correctas, entonces sí fue lo ideal, no hubiéramos tomado este camino, ¿no? Y empieza este círculo en el cual empiezas a mezclar, ¿no? Todos estos sentimientos con un resultado, pero también esta inseguridad que es normal que a todos nos pase y nos cuestionemos en términos de que es la decisión correcta, pero también nos cuestionamos cuando las cosas salen bien, ¿no? Bueno, o sea, de si soy yo el que está haciendo esto, si realmente es el resultado a través mío, creo que es normal, ¿no? Lo que normalmente trato de hacer es como que, a ver, cool down, ¿no? O sea, céntrate, vuelve a entender dónde estás, qué es lo que me está generando este pensamiento, qué es lo que me está generando esta emoción, ¿no? Para poder un poco diseminar por dónde viene e identificarlo. Esa parte es clave, ¿no? Porque ahí puede ser, ok, tengo duda porque estoy en un momento en el que tengo que tomar una decisión muy compleja. O me siento así porque no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo para X o Y situación. O hay alguna otra circunstancia que te esté generando esto. No dormí bien, ¿no? No estoy al 100% físicamente o traigo algo. Eh, Creo que es clave ese punto. Para mí es, ok, identifica, céntrate y, ok, volvamos a enfocar. Hay veces en las cuales tengo que repetir esto, ¿no? Varias veces al día de que focus, ok, va, otra vez, ¿no? Pero sí, ha sido algo en donde me he encontrado, en donde he buscado también ayuda, ¿no? Levantado la mano, de, ok, ayúdenme, no sé por dónde, para poder avanzar, porque lo peor que nos puede pasar en esos momentos es que te paralices, ¿no? Y que te dé miedo o te genere este problema de no accionar. Creo que eso es lo peor que nos puede suceder como personas, como humanos, pero también desde el punto de vista profesional. Ahí es donde pierdes tiempo, ahí es donde tomas las peores decisiones, en lugar de reenfocarte en lo que estás buscando. Y creo que tomas un punto muy importante y es empezar a conocerse a uno mismo, ¿no? Y creo que si algo me he dado cuenta, no tendré más de 1000 personas a cargo que tienes en AstraZeneca, México, pero en mi experiencia laboral, ahorita que también tengo personas a cargo, me he dado cuenta que ser líder es autoconocerse muchísimo más, poder identificar las emociones, los pensamientos, para poder gestionar, para poder motivar a un equipo, para también gestionarse a uno mismo. ¿Qué haces tú para seguir conociéndote día a día? Creo que ha sido un proceso, ¿no? Creo que una de las etapas donde más me he conocido ha sido justo cuando me ha tocado liderar, ¿no? A mayor cantidad de gente, pero también resolver problemas complejos. Pero una parte importante dentro de mi carrera donde pude conocerme a mayor profundidad fue en China, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a trabajar a AstraZeneca China con el lanzamiento de nuevos productos, algo genial, padrísimo, ¿no? Maravillosa la experiencia, pero estando solo también, ¿no? Tienes un espacio para cuestionarte a mayor medida, ¿no? Entonces pude identificar varias cosas y comportamientos. Eh, Al día de hoy trato de identificar las cosas que me llevan a responder. Siempre trato de analizar al final del día qué pasó, qué sí salió bien, qué salió mal, qué me salió bien a mí, qué salió mal de lo que yo hice, un poco para traer estos temas a la mesa, mi pensamiento, y poderlos identificar y trabajar, ¿no? Algo también que hago, ¿no? Tengo a mi psicóloga, ¿no? Para tratar temas personales, tengo a mi coach también para hablar de temas de trabajo y justo llevo estos temas a la mesa. También una persona importante, ¿no? Y platicamos ahorita de Julián, es mi esposo y con él también, ¿no? Pelotó varias cosas, también me aterriza muchas cosas desde otro punto de vista, pero bueno, hay una parte importante que trabajo con él y evidentemente con mi coach y mi psicóloga. Y la intención es platicarlo, identificarlo, y algo que nos ha funcionado muy bien en la forma en la que llevo la terapia con las dos es accionar. De, bueno, va, probemos, cambia esto y ve qué sucede. Ya la siguiente semana no nos volvemos a ver y qué pasó, si funcionó, no funcionó, cuál fue la reacción,
pero esto implica tener una observación amplia, evidentemente de uno, pero también de lo que sucede cuando estás interactuando con tu mismo equipo. Entonces ha sido un proceso continuo, creo que es de nunca acabar, porque cada vez en los diferentes, aprendes algo nuevo de ti, pero también eh, de ti en los contextos, ¿no? Y las reacciones que tienes en cada una de las situaciones a las que te enfrentas. Una cosa que siempre comparto con el equipo es lo que sí podemos controlar es la reacción de cada uno de nosotros hacia la situación externa. Eso sí lo puedes identificar, ¿no? Y lo puedes prevenir, lo puedes modular. Esa parte, eso sí lo podemos manejar, como lo hacemos de la mejor manera. Total, y esto lo haces de una manera periódica con tu psicóloga, con tu coach, con tu misma pareja. Con mi psicóloga semanal, todos los viernes a la 1 de la tarde, es el espacio destinado, ¿no? Donde sé que posiblemente no va a tener tanta complejidad de agenda, y con mi coach igual, ¿no? A veces es una vez por semana, a veces dos, pero sí, es frecuente, Y me, me constante. pare- y me parece chévere eso que dices, me parece muy bueno eso de también tener esta complicidad con tu pareja, porque si algo le he aprendido también a Juanpa, cofundador de Mis Propias Finanzas, dice que una de las decisiones más importantes que uno puede tomar a nivel financiero, pero yo creo que con lo que dices a nivel de la vida, es uno con quién se casa, ¿no? Totalmente, ¿no? Creo que una de las cosas que más admiro, ¿no? De Julián es esa eh, asertividad, practicidad para abordar las situaciones, ¿no? Es algo que lo hace maravillosamente, ¿no? Es colombiano, ¿no? Entonces, creo que de ahí gran parte de ese background, pero sí, hay veces en los cuales él repite lo que yo digo y ya cuando él lo aterriza de otra forma es, bueno, pues no está tan mal, ¿no? O sea, porque tú sí lo ves de una forma y yo lo veo de otra y ahí ya empiezo a tener otra perspectiva. Eso se lo admiro muchísimo, la forma que tiene para ser muy pragmático en algunas situaciones. Y sí, concuerdo con Juanpa también, ¿no? Es una decisión clave el con quién te vas a casar y decides estar el resto de tu vida. Sé que hice una buena decisión. No, pues felicitaciones y Julián, que seguramente nos podrá estar escuchando, pues nada, la verdad que la está sacando del estadio también, ¿no? Sí, 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 sí. Quisiera devolverme a este síndrome del impostor y es, uno como líder no puede saber de todo y ahora que en México estás liderando como estos procesos de innovación, también de inteligencia artificial y todo este tema. ¿Cómo lideras a las personas más brillantes posiblemente de México y de Latinoamérica cuando probablemente pues ellos sepan más de algo que tú? ¿Cómo es ese juego de liderazgo cuando puede ser que algunas veces eh, sintamos que necesitamos saberlo todo para poder dirigir algo? Total. Yo creo que es un error pensar eso, ¿no? Uno, pensar que sabes todo. Dos, que necesitas saber todo, ¿no? Creo que hay que también pensar que queremos ser generalistas o especialistas, ¿no? Creo que son temas importantes a discutir. Lo que yo trato de hacer es identificar que vamos a hablar de un tema que no tengo ni idea, ¿no? No sé, les puedo hablar de ahora que acabamos de adquirir un portafolio nuevo de enfermedades de poca prevalencia y son enfermedades que le dan a uno en 100,000 habitantes, ¿no? Entonces es muy puntual y tienes que tener mucho conocimiento. Entonces, yo no sé, ¿no? Yo no soy experto. Normalmente hago un plan, ¿no? Y tuve un plan de inducción. Yo solo veo que ayúdenme a entender a mayor profundidad. Creo que es entonces primero reconocerlo, ¿no? Que no conoces el tema. Dos, tomar acción, ¿no? Volvemos al punto de siempre accionar algo en términos de poder hacer un plan de estudio. Y tercero, creo que también muy importante cómo te complementas con estas personas que son especialistas en los temas, ¿no? Y cómo a través de ellos puedes generar una mayor sinergia, ¿no? Evidentemente para entender más, pero dos, que sean parte clave al momento de que generes un equipo, al momento que vas a tomar una decisión, al momento que te enfrentas a un problema en el que sean las personas correctas dentro de la habitación para poder resolver esta situación. Creo que también es importante pedir ayuda, ¿no? O sea, ok,
explícame de primera instancia, pero bueno, te necesito a ti para que podamos resolver este problema juntos, ¿no? Y finalmente, ¿cómo aseguramos que ese conocimiento que queremos adquirir pues, realmente se logra permanecer en ti? Pues es practicándolo, ¿no? Poder seguir hablando del tema, poder seguir discutiendo, creo que un tema clave es la curiosidad, siempre buscar, ¿no? El porqué de las situaciones. Creo que también es una característica muy personal, ¿no? De, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Y es de, ok, Google, ChatGPT, venga, nadie platicaba con alguien sobre esto, ¿no? Bueno, ¿y tú en qué lo usas? Estamos hablando de ChatGPT, pues, literal, ¿no? Esto y tengo toda la reseña de lo que necesito en el momento correcto para responder una pregunta, por ejemplo, ¿no? Y hay alguien que se dedica a la medicina, pues bueno, esta parte de curiosidad es clave para poder incrementar el conocimiento. Sí, no, creo que total y empezar a hablar con el equipo y, como tú dices, levantar la mano y ser el estudiante, ¿no? Yo creo que al final es brindarles otra perspectiva a lo que esta persona puede hacer, ¿no? Porque de pronto que uno no sabe podría brindar y traer nuevos insights que de pronto cuando uno se especializa mucho en algo deja de ver, ¿no? Eso creo que es ceguera de taller, ¿no? En el cual tienes estos puntos ciegos que no identificas, ¿no? Y pues es normal, ¿no? Por tanta información que existe, pero también por tanta profundidad a veces que generas para resolver un problema y, ok, platica esto con Javier, ¿no? ¿Cómo sabes hacer este zoom in tan profundo, pero también este zoom out que puedas evitar esos puntos ciegos? Y una parte importante es tener gente en los equipos que sean diferentes a ti. Creo que es muy importante que no sean complacientes y que siempre tengas un reto, ¿no? En el que siempre sepas que si vas a entrar a una discusión, va a ser una discusión sana y que la gente te va a decir no te va a decir que sí a todo. Eso creo que es una parte importante al momento de liderar, porque pues eso no funciona. Eso quiere decir que tienes el equipo incorrecto o estás en la situación incorrecta para enfrentar cualquier problema. Qué buen insight ese. ¿Y cómo manejas ese tipo de, yo digo, como de conversaciones incómodas, ¿no? Porque evidentemente, o sea, sean estas discusiones como constructivas, donde alguien tiene un punto de vista A y tú tienes el punto de vista B. ¿Cómo manejas estos puntos como incómodos, si se quiere? Yo creo que una parte siempre ha sido dejar las reglas claras entre el equipo, ¿no? Una de las cosas que yo trato de decir siempre es, no es personal, ¿no? Primero. Dos, cualquier ego que exista se queda afuera de la sala de reunión y enfoquémonos en el problema. Es como si estuviéramos todos alrededor del problema, ¿no? O sea, externalicemos el problema, ¿no? Eso facilita el que estas discusiones sean mucho más asertivas, mucho más confrontativas en el buen sentido. Es normal que los latinos evitamos la confrontación, ¿no? Queremos irnos para un lado, queremos ponerle, como nosotros decimos en México, mucha crema en los tacos antes de decir las cosas, ¿no? Y lo adornamos y le ponemos moños y muchas cosas para que no se sienta tan feo. Pero pues eso evita una discusión completa. Entonces, hemos tratado de definir muy bien eso entre el equipo de, ok, siempre que hablemos va a ser sobre el problema, ¿no? Dos, está bien si no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, puede ser diferente los puntos de vista. Tendremos que llegar a una decisión y tomaremos la decisión basada en el problema, no porque sea una decisión tuya o porque sea de alguien más o porque tú eres X o Y persona, incluyéndome, ¿no? Dentro de esa dinámica, ¿no? Y la tercera, creo que el ser muy asertivo y claro, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante, siempre tener esta claridad, siempre tener los facts sobre la situación para poder ser claro y asertivo al momento de que si algo es incorrecto, perfecto, hay que arreglarlo. Pero lo más importante es que el problema es fuera, o sea, el problema es la situación, ¿no? Entonces creo que hay que siempre pensarlo en esa decisión. Y finalmente, pues no evadir la confrontación, ¿no? Quien evade la confrontación lo único que hace es hacer más grande el problema, porque de cualquier forma te vas a enfrentar el problema en una mayor magnitud, en un tiempo hacia adelante, ¿no? Entonces, mejor ahora que después. Total, creo que eso que dices es bien importante y es fundamental a la hora de manejar equipos y creo que en toda tu experiencia laboral lo has venido haciendo muy bien y naturalmente.
eso también se ve reflejado que hace un par de meses hiciste un desayuno con tu equipo y les regalaste un libro de Oso Traba que se llama Haz lo Sí, que importa. ¿Qué querías promover con esta actividad y qué otro tipo de actividades haces para promover este team building o este team bonding? hiciste bien tu research, ¿no? Esa foto, alguien la tuvo que haber subido a LinkedIn o algo. Lo que yo hago normalmente, ¿no? Y desde que he tomado posiciones de liderazgo, me gusta acercarme mucho a la gente en todos los niveles de la organización. Entonces, lo que hacemos es una dinámica que se llama Más Pláticas con Julio, ¿no? Entonces, cada dos veces al mes, cada 15 días, trato de tener reuniones, un desayuno, con diferentes funciones de la organización, diferentes equipos, con managers, con representantes, con el equipo comercial, con todas las áreas lo he podido hacer. Normalmente siempre hablamos de temas, evidentemente, de trabajo, pero una parte importante también es el cómo eso se relaciona con la vida personal, ¿no? Entonces, este año decidimos cambiar la dinámica en poderles dar algo que les pudiera beneficiar como personas, pero también como profesionales, ¿no? Y a las personas que han leído el libro de Oso, es un muy buen libro en términos de poder abstraer modelos que te puedan ayudar a tangibilizar lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, para mí se me hace algo maravilloso el llevarlo a eso, a una forma tan simple que te ayude, ¿no? No solo en lo profesional, en lo laboral, ¿no? Entonces, en cada desayuno regalo el libro, siempre explico el por qué, ¿no? Y es la primera cosa con la que iniciamos el desayuno, y de ahí, bueno, cómo conecta con lo que queremos hacer como organización. Ha sido genial ver el impacto, ¿no? De la gente, uno, agradeciendo el espacio de primera, dos, el que la gente se sienta escuchada, tres, el hablar no solo de trabajo, ¿no? Eh, el hablar de estos temas, ¿no? De cómo te sientes, ¿no? Y me preguntan justo de, oye, ¿tú cómo te sientes o cómo tomas decisiones? O por qué sí o por qué no. Y compartimos también esos temas que es normal. Y finalmente también gente que ya ha leído el libro, con los que empezamos en enero, ya terminaron el libro y escuchar las historias y el cómo lo comparten con sus equipos, con sus compañeros, con sus familias. Eso es, tiene precio. Entonces, de ahí esa foto y el libro de Oso en los desayunos. Total, creo que, y creo que eso es bien importante y comparto muchísimo eso que dices. Yo creo que en la medida que nosotros como colaboradores de una empresa nos sentimos bien, empezamos a performar muchísimo mejor, a crear nuevas ideas, a inyectarle ese capital intelectual o esa curiosidad intelectual que después puede, no quiero decir un problema, pero sí un inconveniente en el tema de hay muchísimas ideas y ahora en qué nos enfocamos, ¿no? ¿Tú cómo focalizas tantas iniciativas para poderlas llevar a la acción, como has venido diciendo? Pues tengo como un sistema, ¿no? Normalmente, y si ahorita, ¿no? Antes utilizaba un cuaderno y tenía una sección por cada tema. Al día de hoy, en mi iPad, ¿no? Uso Notability y tengo, pues, les voy a enseñar. Son una sección por cada área, ¿no? O tema o subtema que yo quiero generar. Entonces ahí están todas las acciones o follow-ups que necesito de cada una de las áreas. Pero también tengo uno apartado específico que es to do, ¿no? Entonces sobre eso voy, ok, hago como dos filtros, que todo, ¿no? O sea, trato como de poner todo lo que está en mi cabeza y de ahí eliminar cosas que no son necesarias que estén en esa lista o que van a tardar tiempo. Marco las que sí son accionables de ya, ¿no? Y ahí es donde voy haciendo este follow de mis actividades, marco las que ya están, elimino las que ya están fuera del scope o voy integrando conforme va sucediendo. Entonces, es mi forma de medirme a mí, ¿no? En ese sentido. También lo que trato con el equipo es tener reuniones periódicas con los líderes de cada área para poder tener estas conversaciones donde estamos, oye, esto, presta atención acá, también del lado de mi equipo hacia mí, de qué necesitas, en qué necesitas que te apoye. Creo que esa parte es muy importante, no solo de un lado y de estatus y checklist, ¿no? Sino es una conversación a final de cuentas. De ahí tengo otras reuniones específicas ya con todo el equipo para ver temas
puntuales para asegurar que estamos en buena forma en ejecución, evidentemente toda la parte comercial y financiera, y ya decisiones que implican toda la organización en otra reunión muy específica con todo el equipo. Y ahí, ¿cómo haces en esta lista? Como nos acabas de, pues nos cuentas, digamos, tienes tus notas por cada área. Después lo pasas como a un to-do general o Lo como... pasó a un to-do general, pero está también dividido como por área, ¿no? Entonces ya es como un filtro, ¿no? De ahí sobre ese filtro priorizo, ¿no? De, okay, esto sí es crítico, esto puede esperar y esto es un best wish, ¿no? O esto, ya, bye, no entra dentro de la lista, ¿no? Entonces, eso trato de hacerlo, una revisión cada semana, ¿no? De cómo vamos sobre estos temas para poder ir actualizando y avanzando y que también esto me lleve a las reuniones que tengo con mi equipo en el 1-a-1, en las reuniones comerciales, en las reuniones en las que estamos todos para poder tener un follow-up preciso. Alguien me decía, lo que se anota en tu libreta es que o sí se va a hacer o algo va a suceder detrás de esa decisión o de ese problema, ¿no? Si no lo anotas es que no es tan importante. Entonces, pues sí, también esa es una forma de identificar a qué le prestamos atención. Pero mira que está bien esta persona que te dijo eso porque también empieza a interpretarte. O sea, ya por lo menos sabe que, digamos, no es que no te vaya a molestar de nuevo, pero que tiene de pronto que cambiar la perspectiva de la idea para que tú la notes en tu agenda y ahí sí ella ya sabe, la persona ya sabe que es prioridad, ¿no? Correcto. Justo, así. La posición de liderazgo, digamos que tiene como ciertos costos o como tú decías también en algún momento, puede ser o tiende a ser una posición como solitaria, ¿no? Porque empiezas a, a tomar decisiones, a balancear de qué tan bueno es o qué tan malo hacer esto. ¿Cómo has venido lidiando con esto, con esta solitud, si se quiere? Sí, son posiciones solas, ¿no? Porque muchos de ustedes podrán, ¿no? Tienes a este, como decimos acá, este compadre, ¿no? A tu body aquí, de que puedes ir y, ¿no? Tener esta fuga de presión, ¿no? O hacer catarsis, si es que se necesita, ¿no? Por un lado. Dos, hay decisiones que se tienen que tomar solo, ¿no? Y no eso implica evidentemente el cargar con la magnitud de esas decisiones, ¿no? Creo que si pudiera voltear hacia mi carrera cada vez que vas avanzando con mayor responsabilidad, ¿no? Y muchos de ustedes se familiarizarán, vas siendo más solo, ¿no? En el día a día, ¿no? Y en el entorno. Sin embargo, parte de lo que yo trato de hacer es, evidentemente, estos dos espacios con mi coach, ¿no? Es una razón clave del por qué, ¿no? Estoy ahí también con mi psicóloga, me ayudan, ¿no? A platicar temas que evidentemente no puedes platicar con tu equipo, con algunas otras personas. Entonces tengo estos espacios, ¿no? Para poder quitar la presión, hacer catarsis tal cual, ¿no? Con ellas y que puedan ayudarme, ¿no? En términos de interpretar varios puntos. Una parte muy importante, ¿no? Siempre hay veces que en estas posiciones de liderazgo tomas decisiones, posiblemente toda la gente no va a entender el por qué, ¿no? Una de las cosas que siempre trato de hacer es explicar el porqué de la decisión. Hay veces que no se puede, claro está, pero hay veces que sí, y hay veces que puedes hacer tan transparente y tan claro como la decisión. Creo que es una forma, no quiero decir fácil, pero es una forma muy sencilla de que la gente entienda el por qué sucede, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esta X o Y situación? Creo que eso también me ayuda a ser mucho más crítico en cómo plantearlo y explicarlo hacia el equipo, ¿no? Y bueno, pues sí, la terapia ha sido un punto importante, ¿no? El ejercicio también, ¿no? Para poder, mucha gente me decía, bueno, ¿por qué sigues pensando en trabajo mientras haces ejercicio? Pues me ayuda a darle otra perspectiva, ¿no? Al problema al que nos estamos enfrentando, decisión que tenemos que hacer. Y ya que tengo que hacer el ejercicio normalmente, em, pues para lograr nuestros objetivos, bien sea profesionales, personales o en este caso del ejercicio, que pues eres digo, gran deportista, esa vez que nos conocimos me dijiste, no, yo hago bici, yo juego tenis, pádel también, he hecho triatlón. Si yo
como persona quiero fijarme un objetivo, ¿cuál es ese framework mental que utiliza Julio para lograr sus objetivos en su vida? Hijo, yo creo que dejar muy claro el objetivo primero, ¿no? Y eso suena sencillo, pero de tenerlo claro es un buen reto, ¿no? En el que tengamos claridad de realmente qué es lo que quieres ser, lo que quieres hacer. Eso es súper importante, ¿no? Ese creo que es el primero. Y de ahí, ok, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Cuál es la distancia del objetivo hacia el estatus actual? ¿Qué tendría que suceder para poder llegar a ese objetivo? ¿No? Eso es como mis 3 pasos para poder eh, eh, definir un plan, ¿no? O sea, hacer un medio maratón, que ya no hago triatlón cuando hacía triatlón, ese era el punto, de que vas por la nadada, sobrevive la nadada, sobrevive la natación y después ya veremos qué sube con la bici. Termina la bici y ya veremos cómo terminas la carrera. Me acuerdo en un maratón, pues fue así, poco a poco, ¿no? O sea, de, ok, ya, vas por 10, vas por 15, vas, ¿no? Ya, uno a uno, ¿no? Y eso me ayuda a simplificar el proceso. Creo que estos pequeños quick wins, ¿no? O estas metas cortas que te deben llegar a una meta mucho más grande, es un framework también que puede ser utilizado, porque a veces nos clavamos, ¿no? Nos detenemos o paralizamos por un objetivo tan grande, ¿no? Que, bueno, ok, ¿cómo va a ser? Claro, no va a suceder, ¿no? Bueno, pero a ver, el primer objetivo para llegar a eso es A, ok, perfecto, hagamos A, ¿no? Ok, y así empezar a construir y tener estas ganancias, estos quick wins que te puedan llevar a un objetivo mucho más macro, ¿no? Creo que también siempre hay que tener paciencia, ¿no? Eso es clave. Definir tiempos también, ¿no? En términos de hasta cuándo, ¿no? Y en qué momento, ¿no? Es súper importante. Se vale cambiar de tiempo, ¿no? Eso es, se vale anticiparlos, se vale retrasarlos, pero siempre tener claridad de cuál es el tiempo y siempre estar evaluando ese punto. Porque si no, lo que pasa es que no concretas. Total, y creo que eso es bien importante. Yo quizás también de mencionar, le agregaría como ese modelo a seguir naturalmente cuando esto evidentemente desde mi punto de vista, sin conocer, sin estar en tu cabeza, digo, ok, Julio, director general de una farmacéutica, digamos que puede ser un punto de referencia para los interns, para la gente que está en otras industrias. ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿Sabes? Como que tú digas, ven, yo quiero ser como esa persona eh, y que le quiero, si se quiere, copiar. Híjole, al día de hoy te puedo decir, una de las personas que me gusta mucho el estilo de liderazgo y por lo que hizo, ¿no? El CEO de Disney, Bob Iger, que acaba de regresar. Creo que es alguien que lo que hizo es el mejor momento de Disney y sé que viene una mejor etapa en el momento que regresó. Hay muchas cualidades y me identifico con él en muchos momentos, la verdad. Eh, También creo que alguien del cual aprendí mucho, ¿no? Evidentemente mi papá, mis hermanos, ¿no? En términos de comportamientos de las funciones donde ellos están, ¿no? Cómo, qué puede integrar. ¿No? Evidentemente internamente hay varios compañeros a los cuales seguir aprendiendo. Pero si tuviera que decir a alguien externo, creo que pudiera ser Bob, ¿no? En cómo manejarlo. Me gusta leer mucho sobre historias similares a las de él, ¿no? De empezar desde abajo y de ahí construir, ¿no? Y construir y construir y construir. Esas historias me fascinan, me inspiran. Eh, sí, son la gente que hace cosas fuera de serie, ¿no? Cosas que toda la gente pensó que no iban a suceder. Ese tipo de cosas son las que me llaman para integrar. Y finalmente también creo que el día de hoy hay que voltear no solo hacia gente mayor, ¿no? Sino toda la gente joven que está el día de hoy. Nuevas generaciones que traen otro ritmo, tienen otra forma de pensar, de conocimiento, de tratar de otras aspiraciones, que eso es un aprendizaje, es una fuente de aprendizaje grandísima, que normalmente pues, el estereotipo es, ok, voltea, ¿no? Y ve hacia arriba, ¿no? Voltea y ve hacia el lado y ve hacia toda la gente que viene detrás de ti, que ahí es el futuro.
Eso es el futuro, ¿no? Eso realmente es lo que va a liderar los siguientes, los que van a liderar el mundo, ¿no? Hacia adelante. Entonces tienes que aprender y entender para ser vigente, ¿no? Y lo que yo le digo a veces al equipo, ¿cómo buscas ser empleable, ¿no? En términos de generar, ¿no? Recursos, ¿cómo buscas tener esta vigencia en todos los sentidos para poder estar ahí en el momento correcto? Me gusta mucho eso y me lo llevo, me lo apunto, la verdad, porque sí, uno siempre tiende a pensar hacia adelante, al el que está, no sé, 10 años adelante de uno, cómo puedo llegar a ser esa persona, pero naturalmente, como tú dices, voy a ponerlo en términos de inversión, si uno quiere encontrar el próximo Rappi, el Claro, próximo, no sé, Disney, pues hay que mirar las generaciones que están haciendo. Y te pongo un ejemplo, eh, unos compañeros decían que si yo estaba en una red social que se llama Be Real, y yo, ¿qué es eso? No sé qué es eso, yo me quedé en Instagram, me quedé en TikTok. sí. No, y ahí me explicaban y naturalmente pues son nuevos modelos de negocio que se van generando, ¿no? Sí, no, o sea, eso hay que aprenderlo, ¿no? O sea, yo estoy en Instagram, ¿no? En TikTok, bueno, sé sí, ya, pero sí, o sea, hay que aprender y ahí es justo lo que va a generar eh, todas estructuras hacia el futuro, ¿no? Y si no las entendemos, no las conocemos. Lo que normalmente es rechazar, ¿no? Y dividir y separar, ¿no? Más bien integra, aprende y transfórmalo hacia algo mejor. Total. Julio, eres una persona que toma muchísima acción, que veo que a través de toda nuestra conversación, cuando nos conocimos también en México, siempre pues decías la importancia de tomar acción. ¿Cuál crees que, ahora te la volteo, y cuál crees que es el costo de no tomar acción en nuestra vida? Esa es buena pregunta. Yo creo que a veces, posiblemente a todos nos ha pasado, ¿no? El de, ok, hubiera hecho esto y hubiera tomado esta decisión y sería otra situación, ¿no? Creo que quedarte en eso es el peor error que puedes hacer. Creo que una parte muy importante es, normalmente no accionamos por miedo, aunque no lo verbalicemos tal cual, ¿ve? La palabra miedo, ¿no? Es por eso, es por dar ese paso. Y eso para mí no lo reconocí hasta que entendí cuál es el móvil por no accionar. Es porque estás rechazando, ¿no? Es porque estás diciendo no a ese camino, pero ¿qué es lo que te lo genera? O sea, eso siete por qué, ¿no? La pregunta del niño de 5 años, ¿por qué? ¿No? O sea, háganse esas preguntas para poder llegar a ese punto, ¿no? A lo que en algún momento platicaba con alguien, posiblemente me hacían esa pregunta relacionada a qué cambiarías, ¿no? Posiblemente no cambiaría nada, porque creo que todos los momentos en los que no, en los que he vivido, en los que posiblemente no he tomado una decisión, me han llevado justo a ser quien soy al día de hoy, ¿no? Posiblemente lo único que cambiaría sería disfrutar, ¿no? Y posiblemente si dije y no accioné, pues bueno, pues ya, fue una decisión, ya está hecho, own it, enjoy it y move on, ¿no? O sea, porque nos quedamos tanto en las cosas que no hacemos, ¿no? Eso es, como humanos nos encanta, ¿no? Pero más bien mira hacia el otro lado y ve lo que puedes construir, pero pues depende de cada uno. Creo que este arrepentimiento, este loop en los que nos quedamos vicioso de no hice o no tomé la decisión, eh, pues no es el mejor. Creo que vivir en el pasado no es lo ideal. Aprender del pasado es diferente a vivir en el pasado. Qué buen insight, Julio. Creo que para finalizar esta sesión, creo que es brutal aprender, no quedarse viviendo en el pasado. Y ya para finalizar, la última pregunta que le hago ahora a todos mis invitados es, lo escuché para entrar a Stanford, hay que hacer un ensayo donde la pregunta que hay que resolver es muy sencilla, aparentemente, y es, ¿qué es lo más importante para ti y por qué? Y está, ¿qué es lo más importante para mí? Te puedo decir que hoy, en estos momentos de mi vida, mi familia, Julián, mis papás, mis amigos, pero creo que parte importante del saber y reconocer que son lo más importante para mí es el saber que lo más importante soy yo. Si yo no estoy bien, no voy a poder crear
estas relaciones y esta profundidad que quiero tener en las relaciones y lo que significan para mí, ¿no? De ahí el que busque estar yo bien de primera instancia, física, mentalmente, evidentemente profesional, personal, ¿no? El poder aumentar este sentimiento de riqueza, de felicidad, de entender lo que es, qué significa. Sé que si yo no estoy bien, todo lo demás no va a poder suceder, ¿no? Entonces, conecto estas dos cosas. Sería Julián, mi familia, mis amigos y un servidor. No, pues, Julio, muchísimas gracias por este espacio. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? ¿En LinkedIn o si tienes alguna otra red social donde podamos encontrar? Tengo LinkedIn, Julio Ordaz, verán ahí mi foto. Soy muy activo en LinkedIn, comparto muchas cosas de las que suceden en la industria, en la función que llevo, en la organización, pero también otros temas. Mi Instagram es Julio Ordaz, @Julio Ordaz, igual mi Twitter. Está privado, pero síganme, ¿no? También conocerán posiblemente el día a día de Julio. Y no, gracias a ti por el espacio, ha sido genial, se me fue muy rápido. Y gracias por la invitación y reconocerte el trabajo que estás haciendo. Nos conocimos hace unos meses en una sesión que tuvimos y parece que nos conociéramos de toda la vida y fue porque nos tocó, fue cenar o comer juntos, ya no me acuerdo, Juanito, y de ahí empezamos a platicar. Y bueno, ha sido maravilloso poderte conocer también. Y felicidades también por el gran trabajo que hacen con mis propias finanzas, la verdad. Es algo sin igual, con un impacto brutal. Gracias, Julio, por tus palabras. Como tú dices, creo que en esa cena que nos tocó compartir, creo que hicimos clic instantáneamente y la verdad me pareció fascinante conocer tu historia, conocer lo que hacías y dije, lo tengo que invitar sí o sí. Y bueno, gracias por estar en este espacio y aprendí muchísimo de ti. Espero que los oyentes también lo hayan disfrutado muchísimo y nos estamos viendo entonces. Súper, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juanito. Un abrazo a todos. Chao. Sin duda alguna, esta conversación con Julio es una maestría en gestión empresarial, pero sobre todo personal. De verdad creo que hay muchísimo oro que extraer y lo voy a volver a escuchar. Nos vemos en un próximo episodio de Lecciones de CEOs Podcast. Un abrazo.